Muy buenas a todo el mundo, aquí Fuerza Diario con la mejor información, con las mejores camisas del fitness. Bueno, hoy vengo a hablarte de un tema que ya tocamos en el vídeo pasado y que me causó como cierta inquietud, como cierta necesidad de dar más explicaciones y que por ello voy a darlas a continuación. Y es que el segundo punto del vídeo pasado, en el que yo comentaba dos criterios para, bueno, a la hora de elegir cómo programar los básicos, ¿vale? Y es que en el segundo yo explicaba cómo atacar puntos débiles de un ejercicio, ¿vale? Y hoy quiero hablaros justamente de tres variantes pensadas para atacar puntos débiles en cada uno de los tres básicos del powerlifting. Así que sin tardar más, porque luego me enrollo como una persiana y me pongo con mis historias, pues vamos a empezar a hablar ya de esas tres variantes de interés. Pero antes de seguir, recordemos cuáles son las dos variantes de interés, los dos criterios que queremos tener en cuenta a la hora de programar básicos. Y la primera es el principio de variabilidad. Recuerda que a partir de un tiempo tu cuerpo deja de responder a un estímulo y por ello, haciendo siempre el mismo ejercicio, ya no mejoras, ¿vale? Y por eso cada X tiempo, que determinado ese tiempo se puede conseguir, pero ya hablaremos de eso más adelante. Pues eso, a partir de un tiempo nos toca cambiar de ejercicio o de estímulo, es decir, variaciones dentro de un mismo ejercicio para seguir mejorando en ese ejercicio, pero sin estancarnos. Y segundo, atacar debilidades a nivel técnico. Al final, tu ejercicio es tan fuerte como lo es su punto más débil. Y por ello, si por ejemplo a mí me cuesta salir del agujero en sentadilla porque pierdo la técnica, pues igual es interesante atacar esto en concreto para que yo me vuelva más fuerte en el movimiento. Así que sin más dilación vamos a empezar a hablar de tres variantes de ejercicios pensadas para atacar puntos débiles concretos. El primero de todos ellos es el peso muerto 300 o 003, depende mucho de con qué entrenador hables, que básicamente consiste en hacer un tempo en la subida del peso muerto. Vale, ¿qué es un tempo? Es decir, pues es determinar cuántos segundos vamos a tardar en hacer cada una de las fases del ejercicio. 300 o 003 básicamente consistiría en que en la subida tenemos que tardar 3 segundos, ¿vale? Tenemos que ir lento a propósito y tardar mucho en la subida a propósito para que de esta manera, pues ahora explicaremos por qué, consigamos una serie de beneficios técnicos. Y luego los otros dos ceros básicamente significan que no tenemos por qué hacer ninguna parada ni ningún tipo de tempo especial, ni en la parada arriba ni en la bajada del peso muerto. Me gusta mucho esta variante, sobre todo en peso muerto sumo. ¿Por qué en el peso muerto sumo? Porque a la gente le encanta tirar mucho de inercia, ¿no? Hacer una salida muy rápida del suelo y perder toda la técnica, pero subir muy rápido la barra. Entonces, obligarlos a ir despacio les obliga a ser mucho más técnicos, lo que con el tiempo, cuando se vayan volviendo más expertos, va a hacer que sean más eficientes y sean más fuertes. Porque es verdad que en un principio, perdiendo la técnica, levantas a un kilo de más, pero obviamente esto se traduce en peor técnica y peor rendimiento en un futuro, porque nos interesa ser muy eficientes y muy concretos, o sea, muy correctos técnicamente en el ejercicio para que podamos progresar a largo plazo. Al final, haciendo siempre el mismo movimiento, nosotros conseguimos aplicar más fuerza y que al final no nos cueste tanto el movimiento, ¿vale? Entonces, básicamente en el peso muerto sumo lo que suele pasar es que la gente hace un montón de fuerza y llega arriba con la inercia. Entonces, realmente la gran aplicación de fuerza suele ocurrir abajo del todo. ¿Qué pasa? Que luego cuando ya estamos en intensidades absolutas muy altas, es decir, cerca de nuestro 1RM, ya no nos vale con aplicar mucha fuerza abajo, porque hay que aplicar mucha fuerza en todo el rango de recorrido. Y es aquí donde las personas que están acostumbradas a hacer mucha fuerza abajo, de repente ya no son tan eficientes, técnicamente se vuelven peores, no pueden aplicar tanta fuerza, y esto es porque no están acostumbradas a aplicar mucha fuerza en un rango de recorrido que no sea la parte más baja. Y por ello nos interesa muchísimo hacer un tempo en la subida del peso muerto. Por lo tanto, este es un ejercicio muy top si lo que nos gusta es tirar muy pesado y no tenemos muy buena técnica para ello. La parte mala es que es cierto que este tempo fatiga muchísimo y que el agarre sufre bastante. Entonces, si utilizamos straps bien, pero si vamos a competir y no podemos utilizar straps, pues hay que tener esto en cuenta. Para la sentadilla, una variante bastante desconocida pero que gana cada vez más fuerza es la sentadilla Zercher. Tiene múltiples ventajas, pero la que más me gusta a mí es que al final es muy demandante para los erectores espinales. Es una sentadilla que nos obliga a estar bastante inclinados y encima tenemos la carga bastante por delante de nosotros. Y esto hace que los erectores espinales sufran un montón. Entonces, si eres una de esas personas que en la sentadilla le cuesta mucho
mantener la espalda recta, es decir, siente que cuando falla por la espalda y no porque las piernas no le den para más. Esta es una variante súper interesante en la que te interesará progresar. Ahora, es una variante que yo utilizaría únicamente si tu objetivo es la ganancia de fuerza, porque es cierto que de cara a la ganancia de masa muscular al final es súper exigente para la espalda y no tantísimo para las piernas, ¿vale? Que es muy exigente para las piernas, pero no tanto. Por ende, puede no ser tan interesante. Ahora, también tenemos que destacar que, por ejemplo, de cara a la ganancia de masa muscular en piernas, si yo tengo una sentadilla que técnicamente no es eficiente y le mejoro la técnica gracias a la sentadilla Zercher, realmente a largo plazo me merecerá haberla hecho. Pero esto ya es una valoración que tiene que hacer cada persona o cada entrenador. Y finalmente llegamos a la variante del press banca, que para mí una gran clave es el board press. ¿Qué es el board press? Básicamente consiste en poner algún tipo de taco, ¿vale? Encima de nuestro pecho que básicamente eleve la zona en la que apoyamos la barra unos 8 o 10 centímetros, y esto va a hacer que nuestro rango de movimiento sea mucho más corto. Hace no mucho hablábamos del agarre en press banca y del arqueo en press banca también, que os voy a dejar el vídeo por aquí para que le echéis un ojillo, que es muy interesante y se habla de cosas parecidas. Y en uno de los vídeos recordábamos que si el agarre es amplio conseguimos que los codos se flexionen menos. Y lo mismo con el arqueo. Con el arqueo lo que hacemos es que los codos bajen menos en el movimiento. Realmente el punto del board press es el mismo. Conseguir que los codos bajen un poquito menos, trabajar en un rango de movimiento en el que la exigencia para el pectoral sea un poquito más baja. Entonces te preguntarás, ¿por qué no hacer simplemente un parcial parado antes la barra? Pues porque ahí tendremos que hacer mucha fuerza para frenar la barra y cambiar de sentido. Aquí en cambio, obviamente podemos frenar un poquito la barra y una vez apoyado podemos subirla, pero siempre nos echará un pequeño cable, tener un apoyo y una referencia que nos indique hasta dónde tenemos que bajar. Además es muy conocido que la gente que trabaja la potencia del tren superior, por ejemplo, lanzadores, utilizan muchísimo el ejercicio del board press con un rebote brutal para trabajar la potencia. Y un ejemplo de ello es Carlos Tobalina, que de hecho es olímpico y que tiene un press banca de más de 300 kilos, utilizando pues rebotes muy exagerados que están muy bien para el propósito que él tiene. Otra cosa muy interesante de esta variante es que la generación de fuerza máxima, es decir, cuando tenemos que romper la inercia, ocurre mucho más arriba que abajo del todo pegada al pecho. Y esto es interesante porque muchas veces lo que nos limita en un press banca es que tenemos que generar muchísima fuerza en un rango en el que igual tampoco somos tan fuertes. Porque, lo he dicho, por nuestras características, tener los brazos muy largos, el pecho muy plano, tenemos que bajar muchísimo los codos para empezar a hacer press banca. Pues en esta clase de personas, igual utilizar un board press en lugar de un press banca puede ser interesante de cara a la ganancia de masa muscular porque estamos en posiciones que son más aptas para generar fuerza. Y además tiene un extra más que es súper interesante y es que nos ayuda a ganar confianza con pesos muy altos. Al final, el hecho de hacer un rango más parcial, pues tanto porque hay menos, porque el brazo de momento más largo para el hombro se disminuye, o en muchos casos, en este brazo de momento se hace en menos rango de recorrido, pues levantamos más kilos. Y al levantar más kilos, pues nos da más confianza en comer más altos, y luego cuando quitemos ese taco, el board, vaya, cuando lo quitemos, pues utilizaremos esos pesos con más confianza. Algo que es súper interesante de cara a gente que quiere levantar pesos máximos, como por ejemplo, pues gente a la que le gustan tomar las tomas de marcas, powerlifters, etc. Así que nada más, chicos, chicas, hasta aquí otro vídeo con 3 variantes que yo creo que son súper interesantes y que espero que os ayuden un montón. Y nada más, nos vemos en futuros vídeos.